El Señor nos propone un evangelio que es la parábola del sembrador, en el cual nos quiere ejemplificar cómo nosotros debemos vivir y aprovechar este gran regalo que el Señor nos entrega permanentemente, que es su palabra. Una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que debe producir transformación en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero veamos un poquito lo que él dice en el Evangelio. En primer lugar, se nos concede un gran regalo. La primera parte dice: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino. O sea, a nosotros se nos ha concedido esa gracia. Y es una gracia en la cual nosotros debemos aprovecharla y usarla, y no dejarla como pasar, o sea, ser una cosa mala. Ahora, cuando uno medita este evangelio, hay cuatro tipos de terreno: el camino, la roca, la espina y la tierra fértil. Uno podría pensar, quizás, no sé, puede caer esa tentación, pensar que es la tierra fértil, que a mí produce eso y que funciona. Pero si lo vemos con un poco de detalle, nosotros muchas veces pasamos por estas distintas etapas, ¿ya? Muchas veces somos ese camino que hemos ido, hemos escuchado, hemos salido y está todo. O sea, a veces hemos ido a una misa, a una celebración, hemos escuchado el evangelio, ha terminado y se acabó y no hubo mayor efecto. U otras veces también nos ha pasado eso de escuchar la palabra, de sentirnos muy entusiasmados, de sentirnos muy tocados, que nos ha llegado mucho, pero no la hemos meditado. Y entonces cuando llega el momento de la prueba, nosotros sencillamente nos olvidamos y somos presa del demonio y retrocedemos y claudicamos en este compromiso, en este seguimiento del Señor, y fallamos en ese mismo momento. Y finalmente, lo que yo creo que nos pasa mucho, y lo somos más seguidos que lo otro, es este problema con las espinas. O sea, este mundo que nos tiene inmersos en muchas actividades, en muchas situaciones, y muchas veces más preocupados de cosas temporales, terrenales, que de este seguimiento, de este escuchar y hacer propia la palabra de Dios. Y muchas veces vamos diciendo: sí, por ejemplo, yo pensaba en la oración, sí, voy a rezar más ratito cuando tenga tiempo. O, mira, no, para escuchar, de leer el Evangelio, ya lo voy a leer. No sé si todos podrán leer el Evangelio diario, por ejemplo, y meditarlo. O sencillamente ir a la misa, escuchar el Evangelio, pensaba, escuchar la prédica, puede ser bueno, más o menos aburrido, y se acabó. Y yo me olvidé, en ese momento terminó la misa y empezó otras cosas en mi vida, y yo ya me olvidé de esta cosa, ¿ya? Y no, esta misa no fue una prolongación a través de la semana como debiera ser, ¿ya? Entonces, ¿qué nos propone Dios? Dios nos propone que esta cosa no es grande, no es como fácil, como dada, ¿ya? Es algo que nosotros debemos trabajar. Y yo creo que la comparación con el terreno es muy buena. Uno, cuando va a plantar una semilla, o va a plantar algo que es útil, que es bueno, uno prepara la tierra, la desinfecta, le saca todas las malezas, todas las cosas que puedan obstaculizar el desarrollo bueno de esa semilla, la abona, la riega. Hay una preocupación constante para que esa semilla dé fruto y dé buen fruto, ¿ya? Saben algunos amigos de la agricultura. Y lo mismo pasa con nosotros. Debemos preparar nuestro corazón, debemos trabajar nuestro corazón para que esta semilla que es sembrada en nosotros, esta palabra, dé abundante fruto. En este sentido, yo les propongo lo siguiente. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, el domingo antes de ir a misa, lee el Evangelio? ¿Tú? Qué bueno. Es bueno leerlo. Ahora, yo mandé por internet un curso de lectura divina, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, en unas lecciones dice que uno debe leer hasta 4 veces un texto para entenderlo. Porque la primera vez lo lee, la segunda vez lo vuelve a leer y le surgen palabras
cosas que le suscitan dudas. La tercera vez lo lee y le aparece y descubre frases que en la primera vez no lo había leído. Y de meditar esto, uno va internalizando y va siendo más propio de la palabra. Y al leerla tantas veces, la va recordando. Yo les decía, un rato atrás, que uno muchas veces va el día domingo, escucha el Evangelio, se va y en la semana, me ha pasado, yo de hecho, uno va el siguiente domingo y pregunta, ¿qué dijimos el domingo anterior? Y no se acuerdan absolutamente de nada, O sea, eso pasó. O sea, si ustedes se fijan, es como esta parte del Evangelio en que la semilla cayó y a lo mejor el pájaro se la comió y se fue. Y no quedó nada. ¿Ya? Entonces, el Señor hoy día me está llamando, me está invitando con mucho cariño a ser estos trabajadores, estos hortelanos de nuestra alma, de nuestro espíritu, a prepararnos, a disponerlo para escuchar la palabra, para leer la palabra, porque tampoco es tomar la Biblia y ponerse a leer. Es bueno rezar antes, pedir la gracia del Espíritu Santo para que lo que yo lea pueda fructificar en mí. Y como les decía, leer 1, 2, 3 veces el texto, meditarlo, pensarlo, cómo está aplicado a mi vida, cómo yo respondo a esa palabra, cómo me interpela a mí esa palabra. Y después de eso, preocuparme de poder ir haciendo vida en lo que yo me comprometí. Por ejemplo, hoy día, hacer vida esto de leer el Evangelio de mañana, leerlo antes de ir a misa, leerlo un par de veces, después volverlo a ver y escuchar la interpretación que el sacerdote da en la prédica y después interpelarlo en mi vida, que la misa sea una prolongación mía durante la semana y yo pueda ir aplicando esa palabra. Ahora, si más aún yo puedo leer el Evangelio todos los días, meditarlo y aplicarlo en mi vida, mucho mejor, porque yo voy teniendo esa disposición, ¿ya? Esa disposición a hacer mía la palabra, a hacer propia la palabra. San Pablo nos dice en la primera lectura que son cuerpos, hemos sido sembrados como cuerpos corruptibles y vamos a resucitar como cuerpos espirituales. Este trabajo permanente en el cual yo estoy desarrollando y haciendo que esta palabra fructifique al 100%, me va llevando a cumplir esas expectativas que San Pablo nos pone en esa promesa que San Pablo nos pone en la primera lectura. Pero es un trabajo propio, un trabajo constante. La cosa no es como por osmosis, no es como yo salgo y el sol me calienta solo sin que yo haga nada. Esto es un trabajo activo en el cual yo voy transformando mi vida, voy transformando mi actuar, voy transformando mi espíritu, haciéndolo más dócil a la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor hoy nos indica en esta Evangelio y nos pone todos estos ejemplos que de una u otra manera a todos nos pasan con mayor o menor intensidad, pero nos toca vivir. Nadie podría caer en la tentación que yo pensé inicialmente: yo soy la tierra fértil, que está dando el 100 por 1 la palabra. Bien, pidamos a la Virgen Santísima. Bueno, ¿estamos de acuerdo en esta cosa? Sí. Claramente. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que me gustaría es que ustedes leyeran más la palabra, la hicieran más propia. O sea, yo me doy cuenta que los católicos en general somos dados a escuchar y ver más o menos si entendí o no entendí lo que me dijo el cura o el diácono, quien sea que está dando de homilía, y listo, se acabó, se cerró el capítulo, ¿ya? Y eso no es lo que Dios quiere. Pidamos a la Virgen Santísima que, igual como ella estaba reunida en el cenáculo con los apóstoles, implorando al Espíritu Santo, implore para nosotros el Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra mente y pueda fructificar la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.